Todos en el centro de control de misiones me conocían como el tipo de la esquina. Marco Herrera, 37 años, técnico de comunicaciones de la NASA, especialista en misiones de larga distancia. Durante 15 años, mi vida consistió en monitorear las débiles señales de sondas que nadie recordaba. Robots metálicos que vagaban por el vacío mucho después de que sus misiones principales hubieran concluido. Mientras mis colegas celebraban los éxitos de misiones más recientes, yo esperaba pacientemente los susurros de la Voyager 1, escuchando atentamente como un médico con un estetoscopio a un paciente moribundo. Otro día, sin novedad, Herrera. La voz de Daniela, mi supervisora, me sacó de mis pensamientos. Era su forma habitual de saludarme durante nuestro cambio de turno. Como siempre, respondí con una sonrisa cansada. La vieja nave sigue enviando datos de radiación y partículas. Nada que vaya a aparecer en los titulares. Daniela se apoyó en mi escritorio, mirando las pantallas llenas de números y gráficos que solo unos pocos en el mundo entenderían. ¿Sabes? A veces me pregunto por qué sigues tan dedicado a esta misión. Han pasado más de 40 años desde su lanzamiento. Era una pregunta que me habían hecho muchas veces y siempre tenía la misma respuesta. Porque alguien tiene que escuchar. La Voyager 1 es la cosa hecha por humanos que ha llegado más lejos. Merece que alguien preste atención hasta su último suspiro. Ella asintió, aunque sabía que no lo entendía realmente. Pocos lo hacían. Mi fascinación por la pequeña nave explorando lo desconocido era casi un chiste en el departamento. El último romántico espacial, me llamaban. No me importaba. En un mundo obsesionado con lo nuevo y lo inmediato, yo valoraba la persistencia, la lealtad a una misión que continuaba mucho después de que las cámaras y la atención pública se hubieran desviado hacia otros proyectos. Aquella noche de octubre, el turno nocturno transcurría con la monotonía habitual. Las pantallas mostraban los datos de telemetría estables, nada inusual. A las 2 de la madrugada, mientras sorbía un café que ya se había enfriado demasiado, la alarma de recepción de datos sonó. Un paquete inesperado entraba desde la sonda. ¡Qué extraño!, murmuré para mí mismo, enderezándome en la silla. La Voyager 1 no estaba programada para enviar imágenes desde hacía décadas. Sus cámaras se habían desactivado en 1990 para ahorrar energía. Abrí el paquete de datos y me quedé paralizado frente a la pantalla. Era imposible, totalmente imposible, y sin embargo, ahí estaba. Una imagen, una fotografía nítida, reciente, enviada desde más de 20.000 millones de kilómetros de distancia. Mostraba la Tierra. Pero no era nuestra Tierra. Esta tenía 2 lunas claramente visibles, orbitando majestuosamente un planeta que, aunque reconocible por su forma esférica y tamaño relativo a sus satélites, carecía absolutamente de océanos. Solo vastas extensiones de tierra árida y marrón, con algunas manchas verdes irregulares, ningún azul, ningún gran océano. Mi corazón se aceleró mientras verificaba frenéticamente que no fuera un error, una corrupción de datos o alguna broma pesada de un compañero. Los códigos de autenticación coincidían perfectamente con los protocolos de la Voyager. La imagen había sido tomada hacía menos de 24 horas, según los metadatos. Mis manos temblaban cuando alcancé el teléfono. Dudé por un segundo antes de marcar. Eran las 2 de la madrugada, pero esto no podía esperar. «¿Doctor Ramírez? Soy Marco Herrera, de Comunicaciones de la Voyager. Lamento despertarlo, pero necesito que venga al centro inmediatamente. Ha sucedido algo inexplicable». La oficina del doctor Felipe Ramírez, director del programa de misiones interestelares, se convirtió en el centro de una tormenta durante las siguientes horas.
Ingenieros, científicos y especialistas en imagen se congregaron a pesar de la hora, todos con la misma expresión de asombro e incredulidad. «Es auténtica», confirmó finalmente Lisa Chen, nuestra mejor analista de imágenes, después de horas de escrutinio. No ha sido manipulada ni corrompida en la transmisión. La Voyager 1 realmente ha enviado esta fotografía. «Pero es imposible», insistió el doctor Ramírez, pasándose una mano por su cabello canoso. «Las cámaras de la sonda fueron desactivadas hace más de 30 años, y aunque estuvieran operativas, la Voyager ya está demasiado lejos para tomar una imagen así de la Tierra. Sin mencionar que nuestro planeta solo tiene una luna, no dos», añadió alguien desde el fondo de la habitación, provocando un murmullo nervioso. «Y está cubierto por 71% de agua», completé, señalando la imagen donde no se veía ni rastro de nuestros océanos. La teoría más plausible que alguien pudo proponer fue que la imagen debía ser algún tipo de composición antigua, archivada en la memoria de la sonda y enviada ahora debido a un error de software. Pero yo sabía que no era así. Los metadatos eran claros. Esta imagen era nueva. A medida que el día avanzaba, el círculo de personas informadas se mantuvo deliberadamente pequeño. La NASA tenía protocolos para anomalías inexplicables, y esta calificaba definitivamente como una. El doctor Ramírez ordenó mantener el asunto en absoluta reserva mientras investigábamos. «Marco, quiero que sigas monitoreando la Voyager 1 las 24 horas», me instruyó. «Si envía cualquier otra cosa, por mínima que sea, quiero saberlo inmediatamente». Asentí, sintiendo el peso de la responsabilidad. Por primera vez en mi carrera, mi olvidada esquina del centro de control se había convertido en el punto más importante de toda la agencia. Durante los siguientes 3 días, apenas dormí. Me instalé prácticamente a vivir en el centro de control, monitoreando constantemente los datos entrantes. Las teorías circulaban entre nuestro pequeño grupo: fallecimientos multisistema de la sonda, interferencia alien, incluso bromas pesadas de algún hacker. Ninguna explicación parecía satisfactoria. Al 4.º día, cuando el cansancio ya nublaba mi juicio, sucedió de nuevo. La alarma sonó, anunciando otro paquete de datos inesperado. Esta vez no era una imagen, sino un archivo de texto. Un mensaje. 42 de 16, 36.8. N, 83 de 43 T, SIN, 50.1. Contacto en 48 horas. Vengan solos. Las coordenadas correspondían a un pequeño parque en las afueras de Ann Arbor, Michigan. Un lugar aparentemente aleatorio, sin ninguna característica especial. «Esto ha dejado de ser un error técnico», sentenció el doctor Ramírez cuando le mostré el mensaje. «Alguien o algo está utilizando nuestra sonda para comunicarse». «¿Qué hacemos?», preguntó Lisa, verbalizando lo que todos pensábamos. «Seguir el protocolo», respondió él con firmeza. «Informar al director y al Departamento de Defensa». «Con todo respeto, doctor», intervine, sorprendiéndome a mí mismo con mi audacia. «El mensaje específicamente dice: vengan solos. Si notificamos oficialmente, habrá agentes militares, toda una operación. Quien quiera que esté comunicándose sabrá que no hemos respetado sus condiciones». El doctor Ramírez me miró fijamente. «¿Qué propones exactamente, Marco?» «Déjeme ir a mí», respondí sin dudar. «He dedicado mi vida profesional a esta misión. Conozco la Voyager 1 mejor que nadie. Si alguien debe hacer este contacto, soy yo». Hubo un largo silencio en la sala. Finalmente, contra todo protocolo y buen juicio, el doctor Ramírez asintió lentamente. 48 horas. Vas, observas y reportas inmediatamente, sin heroísmos, sin improvisaciones. A la primera señal de peligro, te retiras. ¿Entendido? «Entendido», confirmé, mientras una mezcla de terror y emoción se apoderaba de mí.
24 horas después, estaba en un avión hacia Michigan, llevando solo una pequeña maleta y 1000 preguntas sin respuesta. El doctor Ramírez había arreglado mi ausencia como una licencia personal de emergencia, manteniendo nuestra operación en absoluto secreto. En el vuelo, repasé mentalmente los últimos días, buscando alguna explicación lógica. Quizás todo esto era una elaborada broma, o tal vez estaba sufriendo algún tipo de colapso nervioso después de años de monotonía laboral. Pero las imágenes y el mensaje eran reales. Los habían verificado múltiples expertos. El parque resultó ser un lugar tranquilo, con algunos senderos para caminatas y una pequeña zona boscosa. Llegué al atardecer del día anterior al encuentro programado y pasé horas recorriendo el área, familiarizándome con cada rincón, buscando algo inusual sin éxito. Esa noche, en un modesto hotel cercano, apenas pude dormir. A las 5 de la madrugada ya estaba de vuelta en el parque, esperando. No sabía qué o a quién esperaba exactamente, pero ahí estaba, en el punto exacto indicado por las coordenadas, a la hora precisa. No pasó nada durante la primera hora, ni durante la segunda. Para el mediodía, la ansiedad había dado paso a la duda. ¿Me había equivocado? ¿Habíamos malinterpretado el mensaje? Fue entonces cuando la vi. Una mujer de unos 40 años, cabello oscuro, con algunas canas prematuras, vestida con ropa casual pero extrañamente formal para un parque, pantalones negros y una blusa blanca impecable. Se acercó directamente hacia mí, como si supiera exactamente quién era yo. Marco Herrera, dijo. No era una pregunta. Me puse en pie inmediatamente tenso. ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe mi nombre? Ella sonrió levemente. Mi nombre es Isabel Reyes, y sé muchas cosas sobre ti, incluyendo tu dedicación a una sonda espacial que la mayoría del mundo ha olvidado. Su acento era extraño, como español, pero con inflexiones que no podía ubicar. Había algo perturbador en su mirada, demasiado intensa, demasiado fija. ¿Usted envió esas imágenes a través de la Voyager 1? Pregunté directamente. No exactamente, respondió. Yo solo soy una mensajera. ¿Te importaría caminar conmigo? Comenzamos a andar por uno de los senderos menos transitados. Cada fibra de mi cuerpo gritaba precaución, pero mi curiosidad era más fuerte. La imagen que recibiste no es una falsificación, continuó ella. Es una fotografía real de la Tierra, solo que no de tu Tierra. Me detuve en seco. ¿Qué quiere decir con no mi Tierra? Isabel se giró hacia mí con una expresión absolutamente seria. Marco, ¿qué sabes sobre la teoría de los universos paralelos? Lo que siguió fue una explicación que desafió todo lo que creía saber sobre la realidad. Según Isabel, existían múltiples versiones de nuestro universo, realidades alternativas donde la historia había tomado caminos diferentes. En su mundo, la Tierra nunca desarrolló grandes océanos. 2 lunas orbitaban el planeta, creando complejos sistemas de mareas en los escasos mares interiores. Pero eso no explica cómo pudieron usar nuestra Voyager 1 para enviar imágenes, objeté. No usamos vuestra Voyager, explicó ella. Usamos la nuestra. En nuestro universo también lanzamos sondas Voyager. La diferencia es que nosotros desarrollamos tecnología para comunicarnos con ellas a través del vacío entre realidades. Sonaba a ciencia ficción, a locura pura, pero ¿cómo explicar de otro modo lo que habíamos visto? ¿Por qué contactarnos ahora? ¿Por qué a través de la Voyager? La expresión de Isabel se tornó grave, porque vuestras sondas y las nuestras ocupan casi exactamente la misma posición en el espacio, aunque en diferentes realidades. Son puntos donde nuestros universos están muy próximos, donde es posible una forma limitada de comunicación. Hizo una pausa, y porque necesitamos vuestra ayuda. Según Isabel, su Tierra enfrentaba una catástrofe inminente.
Una tormenta solar de proporciones sin precedentes amenazaba con arrasar su civilización. Sus científicos habían calculado que nuestro universo enfrentaría el mismo evento. Pero teníamos algo que ellos no: tiempo. En su línea temporal el evento sucedería en semanas. En la nuestra tardaría años en alcanzarnos. Necesitamos vuestra investigación sobre campos magnéticos protectores, explicó. A cambio, podemos ofreceros conocimientos que vuestros científicos tardarían décadas en desarrollar. Mi mente daba vueltas procesando toda esta información. ¿Por qué yo? ¿Por qué contactarme a mí específicamente? La mujer sonrió con algo parecido a la tristeza. Porque en nuestro mundo, Marco Herrera no es solo un técnico de comunicaciones. Es el director del Programa Espacial Internacional, el científico que desarrolló la teoría de comunicación entre realidades. Su mirada se fijó intensamente en la mía. Tú podrías haber sido esa persona aquí también, con las oportunidades adecuadas. Sus palabras me golpearon como un puño físico. Toda mi vida había sentido que estaba destinado a algo más que monitorear datos en una esquina olvidada. Siempre había tenido ideas, teorías que nunca había compartido por miedo al ridículo. No soy científico, respondí con amargura. Apenas tengo autoridad en mi departamento, nadie me escuchará. Te sorprendería lo que puedes lograr cuando realmente lo intentas, respondió Isabel. En cada realidad somos versiones diferentes de nosotros mismos, pero nuestro potencial fundamental permanece. Antes de que pudiera responder, Isabel sacó un pequeño dispositivo del bolsillo. Parecía un pendrive común, pero con un brillo metálico inusual. Aquí hay datos que probarán lo que te he dicho, explicó, entregándomelo. Incluye información sobre la tormenta solar que se aproxima y nuestros avances preliminares en tecnología defensiva. También encontrarás una manera de establecer un canal de comunicación más estable entre nuestros mundos. Tomé el dispositivo con cautela. Suponiendo que todo esto sea verdad, ¿qué se supone que haga exactamente? Convence a tus superiores, muéstrales las pruebas, inicia una colaboración entre nuestros mundos. Su voz se suavizó. Sé que suena imposible, pero tú eres la persona adecuada para esto, en cualquier realidad. Nuestra conversación terminó tan abruptamente como había comenzado. Isabel debía regresar a lo que ella describió como un punto de transferencia antes de que se cerrara. Sus últimas palabras quedaron grabadas en mi mente. Recuerda, Marco, la diferencia entre un técnico olvidado y un pionero científico no son las circunstancias, sino las decisiones que tomas cuando se presenta la oportunidad. El viaje de regreso a Houston fue un torbellino de emociones contradictorias. Parte de mí creía firmemente que había conocido a una desequilibrada con una historia elaborada, o que era víctima de algún tipo de operación de inteligencia extranjera. Pero otra parte, quizás la parte que siempre había soñado con maravillas cósmicas mientras monitoreaba datos rutinarios, quería creerle. No fue hasta que conecté el dispositivo a mi computadora personal en la seguridad de mi apartamento que mi escepticismo se derrumbó completamente. Contenía datos astronómicos imposiblemente precisos, ecuaciones que parecían resolver problemas de física que considerábamos insolubles, y lo más impactante, más imágenes de esa tierra alternativa, incluyendo fotografías de sus ciudades, adaptadas a un mundo sin grandes océanos. Mi mano temblaba cuando marqué el número del doctor Ramírez. «La he encontrado», dije simplemente cuando contestó, «y necesitamos hablar, ahora». Las semanas siguientes fueron las más intensas de mi vida. Pasé de ser el tipo de la esquina a estar en el centro de una operación clasificada al más alto nivel. El dispositivo de Isabel contenía suficiente evidencia para convencer incluso a los científicos más escépticos.
Los datos sobre la futura tormenta solar fueron verificados independientemente y resultaron alarmantemente precisos. Establecimos un protocolo de comunicación con el universo paralelo utilizando ambas sondas Voyager como puntos de anclaje. Cada intercambio de información nos dejaba más asombrados por las similitudes y diferencias entre nuestras realidades. Pero el camino no fue fácil. Enfrenté resistencia, burlas, acusaciones de fabricar evidencia o ser manipulado por potencias extranjeras. Algunos altos funcionarios querían militarizar el descubrimiento. Otros simplemente se negaban a aceptar sus implicaciones, por mucho que les mostráramos. En esos momentos difíciles, recordaba las palabras de Isabel sobre mi contraparte en ese otro mundo. ¿Qué haría el Marco Herrera que había llegado a director? ¿Se rendiría ante la burocracia y el escepticismo? No, él lucharía, y yo también. Lentamente, dolorosamente, fui ganando aliados. El doctor Ramírez fue el primero y más importante. Luego Lisa Chen, cuyo brillante análisis de los datos alienígenas convenció a otros científicos. Finalmente, algunos administradores clave de la NASA que vieron no solo la amenaza, sino la oportunidad histórica. 6 meses después de mi encuentro con Isabel, dirigía un equipo internacional dedicado al Proyecto Puente, como lo habíamos llamado. Ya no era solo un técnico, era el único experto mundial en comunicación entre universos paralelos. Las teorías que durante años había guardado en cuadernos olvidados resultaron ser fundamentales para entender los principios detrás de nuestro nuevo campo de estudio. Una noche, mientras revisaba los últimos datos recibidos de la Tierra alternativa, Daniela, ahora parte de mi equipo, se acercó a mi nueva oficina. Nunca pensé que diría esto, pero tenía razón todo el tiempo, comentó mirando las pantallas llenas de información de otro universo. Tu obsesión con esa vieja sonda realmente valió la pena. Sonreí, pensando en cuánto había cambiado todo. No era obsesión, era fe. Fe en que incluso las cosas más olvidadas pueden ser importantes si les prestas suficiente atención. El intercambio tecnológico con la Tierra alternativa estaba dando frutos asombrosos. Sus científicos avanzaban rápidamente en defensas contra la tormenta solar gracias a nuestra ayuda, mientras nosotros incorporábamos sus conocimientos sobre manipulación de campos cuánticos y energía gravitacional. Pero más importante que el intercambio tecnológico era la perspectiva que estábamos ganando. Ver otra versión de la humanidad, enfrentando sus propios desafíos en un entorno planetario radicalmente diferente, nos obligaba a reconsiderar nuestras propias prioridades. Un año después del contacto inicial, recibimos un mensaje especial a través de nuestro canal establecido. Era de Isabel. Gracias, Marco. Las defensas funcionaron. Millones de vidas se han salvado gracias a vuestra colaboración. Pero esto es solo el comienzo. Hemos detectado otras realidades, otros universos paralelos. El multiverso es más grande y está más interconectado de lo que jamás imaginamos. Y en el centro de esta red de realidades, de alguna manera, están nuestras humildes Voyager, navegando eternamente entre las estrellas, conectando mundos que nunca debieron encontrarse. ¿Estáis listos para el siguiente paso? Mientras leía sus palabras, pensé en mi vida anterior, en el hombre que se conformaba con escuchar los débiles susurros de una sonda olvidada, sin imaginar que esos susurros algún día se convertirían en conversaciones entre universos. «Estamos listos», respondí, hablando no solo por mí o por mi equipo, sino por toda nuestra humanidad, lista para descubrir que el cosmos era infinitamente más extraño y maravilloso de lo que habíamos imaginado. Ya no era el tipo de la esquina, era un explorador, un pionero en la frontera más asombrosa jamás descubierta.
el espacio entre realidades. Y todo había comenzado con una imposible fotografía de la Tierra con 2 lunas y ningún océano, enviada por una sonda que nunca dejé de escuchar, incluso cuando todos los demás habían dejado de prestar atención.